cachito cuesta 30 pesos y el costo de la serie 600 pesos. Así que pues agradecemos a toda nuestra fuerza de venta a nivel nacional, que se constituye en más de 12,173 puntos de venta, y a todos nuestros billeteros y billeteras que nos ofrecen en nuestras calles pues esos dichos tan bonitos de la suerte. Así que pues un honor, sean todos bienvenidos y pues que caiga el premio mayor en Michoacán. Muchas gracias, licenciada, por su mensaje. Vamos enseguida a escuchar las palabras de la licenciada Jessica Moreno Gómez, de la Coordinación de Difusión en representación de Juan Gregorio Regino, director del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Adelante, licenciada. Poco tejeji na juñeji nos goñagoñacho, poco mano ñe poco yunrisho, yubeso, que oshitsko congetsko, ñe o mamo que hango gotombugo, hango goñago, no padia, maja na maja inmobugo, hinga maja nangi shirañaji, nangi shirakari hiañeva, nangi shiranjuji, nangi shirajian ranejiaru, nangi shirañaji, minas deshi yudañaña. Muy buenas tardes. A nombre del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, les doy la más cordial de las bienvenidas. El Instituto Nacional de Lenguas Indígenas y la Lotería Nacional llevan a cabo de manera conjunta el proyecto Culturas Vivas, mediante el cual se busca visibilizar la diversidad lingüística nacional a través de la difusión de las lenguas indígenas nacionales en los millones de cachitos que circulan por el país en cada uno de estos sorteos. Esta celebración es una celebración perenal y una colaboración interinstitucional que busca destacar que la diversidad lingüística del país es un patrimonio cultural que debe ser reconocido y valorado por la sociedad mexicana. Es importante que recordemos que la Organización de las Naciones Unidas considera que el derecho de los pueblos indígenas a expresarse en sus lenguas es un componente esencial para el desarrollo sostenible, ya que las lenguas cumplen con un papel crucial en la vida cotidiana porque son depositarias de la identidad, la historia, las tradiciones, la cultura y la memoria de los pueblos indígenas. Esta es una de las acciones que el gobierno federal lleva a cabo de cara al Decenio Internacional de las Lenguas que las Naciones Unidas ha proclamado como a propósito de llamar la atención sobre la grave pérdida de las lenguas indígenas y la importancia de las culturas para enriquecer a la sociedad mundial. Este mes el billete de lotería alusivo corresponde a las culturas vivas purépecha y se tiene en la imagen de una gran promotora de la lengua y la cultura purépecha, la poeta Rubí Huerta. Qué orgullo contar con Rubí. Es una mujer que busca todos los espacios posibles para que las lenguas indígenas se hablen con mucho orgullo en todos los espacios posibles. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos enseguida a proceder con la develación del billete del sorteo mayor 3,824, alusivo a las culturas vivas, celebrando en esta ocasión a la cultura purépecha. Muy bien, vamos. Pues muy bien, vamos a develar el sorteo mayor de la lengua viva purépecha, así que 1, 2, 3. Un aplauso, por favor. Muchas gracias, licenciada Orellana. Hermosa serie. Este no es un cachito, es toda la serie completa. Muchas felicidades. Y enseguida vamos a tener el honor de escuchar la presentación y lectura de la obra de la poeta purépecha Rubí Huerta Norberto. Adelante, por favor. Nachus que ya me doy chanengatson, Shen Hakayasi Koreatik Himbo, Hindes Koreatik ma, par yamin en Aksucha Pure Himbo Wanda,
hucharirete charutas tzipik himboka no hindesti huchit anji kwaritma o huchitukma wanikwech anji kwarishati wanikwech ushati escuchar wanda escuchar pindekwech esmiti kwariak naing shan ambejuka parakwek ka ñaran ihuriatik parmiti tarkwarin nani en guandan huchar wanda nechas wanda ambeu kwarishaki huchitimbo típico est mitin es yamindo echuak mitin kapian ka hanas kan nain kaxaka huchar wanda kwech interma in irechekimbo en Hindek, México. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias a Jessica Moreno, por supuesto a los que están ahora sí que involucrados en esta actividad tan importante por parte de la Lotería Nacional. Para mí es un honor estar en este panel, en este día, compartiendo un poquito del trabajo que he realizado, pero sobre todo pues me siento honrada en esta ocasión por esta develación de la imagen que se hace en los cachitos de la lotería. Es también un gran honor porque, bueno, les comentaba ahorita en Purépecha que no solamente es un trabajo individual, sino ha sido un trabajo colectivo de muchas personas, de todos los que hemos estado trabajando, promoviendo la lengua, promoviendo que se visibilice y sobre todo fomentando en los niños, en los jóvenes, en las nuevas generaciones, cuán importante es pues preservar, practicar, desarrollar nuestras lenguas en todos los ámbitos. Entonces, para mí, pues es un día, pues, muy especial porque, bueno, esto nos permite que se dé a conocer, que se conozca más bien a partir de esta plataforma, pues una lengua más o esta lengua viva que todavía se habla y todavía existimos y que todavía seguiremos en espacios posibles para que esto pues vaya generando conciencia contra la discriminación y el racismo que viven las lenguas originarias. Desde mi aportación como poeta o poetisa, pues hago conocimiento también de que seremos esos portadores o esos portavoces también desde la escritura en estar manifestándonos en espacios, en encuentros donde podamos llevar a cabo, llevar más que nada las lenguas, posicionarlas. Y bueno, en este caso, pues me gustaría compartirles algo de mi trabajo, de lo que he estado realizando los últimos 12, 13 años que llevo en este ejercicio de escribir en mi lengua. Quiero compartirles un texto que, bueno, es de mi más reciente libro y que, bueno, pues hace alusión precisamente a todo esto que les comento. Quiero compartirles un poema que escribí hace años y que, pues, espero que les agrade. Chpiri. Chetins injasant mians cuecharu en nitam. Kahurajutapan hangwechan. Himah kananap. Kanarikwar hiskasun yamanbe. En jamás panta kucharire cuaricuan. Chkar huasun para quintireran. Escatsuntuana puechna jorendak. Manacuari kingon tucupa chech huarasunti. Inden manacuari cuarpazasun garces irecua. En miricurinak. Huchites cuechimin tinsksunti. Cachesundi quinchet curicuan. Huchiteratzi cuech camians cuech cueranduri cuarsunti. Caguandons cuarsun achparak pinirana pambe. Cura chanijoscuan en garcama pacuc chet jurepi kingon. Curico escarquer curicua. Ayan sangarin en juran jara cuandañat. Cajuchar nanite chaksunguramuksunti. Y max pasant capazasant chet huecatzemak. Pinas cachet pacaran. Turiri sangajiricuaritin tupur hapur. Jiminen hakatupa kathuchit tup. Winapi cuescar.
Tins kuchit shanarun. Pikuastarin eskimin wera kateska. Kais eratzintasunga eskimin cuera acateska. Chpiririsk. Chpirisk tzipitpiri. Tu luz se filtra por las ranuras del pasado, dejando huellas de otros tiempos. Tu cara esconde los misterios de tu pueblo destruido. Con leña te alimentas, enseñanza que nos han dejado los abuelos. Con tus movimientos incitas a los dioses para que dancen, y en cada fragmento de tu danza guardas pedazos de glorias olvidadas. Mis ojos se pierden contemplando tu grandeza, y ahí se desatan mis recuerdos y platicamos de las cosas del mundo. Escucha la voz de esta estrella que colapsa en tus brazos de llamas. Eres el gran abuelo fuego, y las abuelas interpretan tu lenguaje. Portas el mensaje de los dioses cuando se avecina un mal agüero. Discreto y temeroso cuando descansas entre las cenizas de la parangua, ahí donde está enterrado mi ombligo. Abuelo fuego, eres fuerza, ilumina mi camino y hazme sentir que yo he salido de ti, que soy tu creación, que soy fuego, soy espíritu. Dios me llama. Muchas gracias. Hermoso poema, maestra, muchas gracias por compartirlo. Vamos a escuchar, si es tan amable, de nuevo a la licenciada Jessica Moreno, por favor. Pues agradecer todo el trabajo que la poeta Rubí Huerta viene realizando. Además de poeta, es comunicadora, traductora y profesora de la lengua purépecha en el Departamento de Idiomas en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ella es miembro de la Academia de Lengua Purépecha de la misma universidad. Ha participado en distintos proyectos, encuentros nacionales de poesía. Es autora pues, de tres poemarios. Por favor, busquen sus poemas. Son muy bonitos, muy lindos, muy profundos. Rubí contribuye a los esfuerzos de enseñanza, documentación e investigación de su lengua. También en su labor de comunicadora hace uso de los medios de comunicación para generar conciencia sobre la importancia de seguir hablando nuestras lenguas, de hablarlas con mucho orgullo. Estamos viviendo tiempos pues que se vuelven un poquito menos complicados para las lenguas indígenas. Aún hay mucha discriminación, pero también se está generando mucha conciencia, se están generando muchas redes de apoyo y Rubí es una de estas personas que está impulsando el uso de las lenguas. Felicidades, Rubí, por todo el esfuerzo que realizas. Qué honor que la Lotería Nacional y el INALI conjunten esfuerzos para de alguna manera reconocer el trabajo que vienes realizando y reconocer la maravillosa lengua que es la lengua purépecha. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, es un honor, es efectivamente para la Lotería Nacional. Pues muchas gracias por acompañarnos, les deseamos la mejor de las suertes en el sorteo y hasta la próxima. Gracias, un saludo.